tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Esta madrugada no puedo callarles mi experiencia. Hora y media estuve escribiendo un mensaje que les voy a explicar, que si ustedes tienen la ocasión de que el próximo domingo traigan algún invitado que esté luchando con el éxito en la vida o con el fracaso en la vida, tráiganlo. Porque el Señor me dio un texto que está resumido en 3 páginas que escribí, pero advirtiéndome que quería que alguno de ustedes que tenga un amigo que está fracasando, venga. Que algún otro que está apartado porque está muriendo sin darse cuenta en delitos y pecados, porque no deja de hacer lo que no es correcto, venga. Y este mensaje será el próximo domingo. Pero lo digo ahora que están frescas sus mentes, para que no olviden que lo que hoy voy a predicar no es solo para nosotros, que ya somos salvos, que tenemos a Cristo, sino que el próximo domingo lo aplicaremos a todo hombre y mujer que ignora lo que hoy vamos a predicar. Y verán cómo Él les va a traer al conocimiento de lo que hoy hablaremos. Estamos en la serie Viviendo como Cristianos, hermanos lindos, y esta es la 15ª prédica. He predicado miércoles y viernes y es por lo tanto, sumando y sumando, llegamos a la 15ª prédica. En Mateo 5, 13 al 16 se basa el vivir como cristianos. Sal de la tierra, luz de este mundo. Y la preintroducción es la que Dios me puso en mi corazón. Contarles de mi condición personal antes de recibir a Cristo en mi corazón. Es interesante decirles que puedo comprender lo que Dios quiso cuando me puso esto ya hace varios días. Y es que como llegamos a una época en la vida, cuando llegamos a lo que dice el Salmo 90:10, la vida del hombre son 70 años y a los más fuertes son 80 años. Entonces puedo comprender por qué el Señor me puso estas palabras, para que podamos entender que durante 40 años de mi vida, en mi caso, en el caso suyo, no sé cuántos años estuvo sin Cristo antes de nacer de nuevo. Pero quiero darles una condición breve de mi vida antes de Cristo, porque quiero que se identifiquen, tal vez, la gran mayoría, con lo que alguien como yo, que no es distinto a usted en cuanto a tentaciones, en cuanto a pecados cometidos, en cuanto a la maldad que traemos cuando nacemos en un mundo pecaminoso y con el pecado heredado de nuestros padres ancestrales. No es extraño que nos identifiquemos unos con otros con lo que hemos hecho, algunos. Y por ello me puse de ejemplo para que todos podamos entender lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Punto número 1. Antes de que Cristo viniera a mi corazón, estuve viviendo durante 9 meses en un apartamento porque había abandonado a mi hogar, a mi esposa y a mis hijos.
Cuando usted lee eso y me mira amando a mi chatía, amando a mis hijas y a mi hijo, puede sorprenderse. Pero si usted alguna vez ha hecho eso, aquí tiene uno que lo hizo. Esa era mi vida antes de Cristo. Mi chatía sufría enormemente. Mis hijas mayorcitas sufrían enormemente y mis hijos pequeñitos sufrían más. La había dejado no por otra mujer, sino por una causa diabólica. La había abandonado porque estaba sirviendo al misticismo y la metafísica que antes practicaba, y por lo tanto ella me desarmonizaba, oponiéndose a que viajara tanto, dejando las empresas, dejando a mi familia, porque de 3 años viajé 2. Nueve meses la abandoné. Mis hijos llegaban a verme, me reunía con ellos. Y si alguno de ustedes ha cometido algo parecido, no es el único. Aquí tiene otro. Lo segundo, cuando estaba sin Cristo en mi corazón, en mis empresas tenía una deuda de $360,000, equivalente al cambio actual que calculé de unos 2.800.000 quetzales que no podía pagar. O sea que estaba endeudado al extremo, como pueden notarlo por la cifra. Así estaba antes de Cristo. Era un empresario, tenía 2 empresas, pero por algún motivo que el Señor permitió, sin que yo lo supiera, no pude más que rendirme a esas deudas. Y solo puedo decirles, después lo haré, que Él me sacó de eso. Pero así llegué a Cristo, endeudado. No me olvido cuando postrado en el altar de la iglesia Elim Central, puesto mi rostro sobre el suelo, le dije al Señor: Señor, si tú no me sacas de esta deuda, nunca podré pagarla. Y el Señor me sacó. Pueden notar que si alguno tiene deudas, aún tiene esperanza, como yo la tuve. Tercero, bendito sea. Sin Cristo, mi familia y yo padecíamos de varias enfermedades crónicas que según los médicos no tenían solución. Teníamos una hija con asma, una hipertensión, gastritis, colon irritable, cólicos, espasmos que mi chatía padecía, y yo era hipertenso. Vivíamos con medicación. Gracias, Señor, por las medicinas. Pero todo eso que antes viví, Él lo sanó. Denle ese aplauso a Jesús. No se trata de una excepción. Si Él tiene un plan para nuestra vida, lo hará. Y si su plan es que continuemos como pude continuar por muchos años con la enfermedad, podíamos continuar. Pero estoy diciendo cómo me encontraba antes de nacer de nuevo. Punto número 4. Antes de recibir a Cristo mantenía una fábrica de pecados dentro de mí, que mi fuerza de voluntad no podía cerrar. Sabía que hacía algo malo. Sabía que no era correcto. 40 años en el mundo. Si usted no ha vivido 40 años, no se imagina todo lo que un hombre puede hacer durante 40 años en el mundo. Yo lo hice.
Así es que la fábrica de pecados que yo no podía cerrar, Cristo la cerró para la gloria de su nombre. Quinto, sin Cristo, los demonios convivían entre nosotros, mi familia y yo, y no comprendíamos por qué sufríamos sintiéndonos muy mal, porque nos lastimábamos unos a otros, ofendiéndonos sin querer. Estábamos cenando, desayunando, almorzando y de pronto algo sucedía y había un problema en la mesa. Y sufríamos todos de ira, de alguna reacción. Y no entendíamos que hay alguien que nos odia y pretende que no amemos a los que Él nos dio para amar. Que busquemos defectos, que hagamos señalamientos y acusaciones. Y no nos damos cuenta que esos dardos del enemigo son derivados de demonios que están actuando en nuestra vida. Gracias a nuestro Señor, un día liberó nuestro hogar de la presencia demoníaca y somos libres desde hace 40 años. Y el punto sexto, sin estar en Cristo dentro de mí, yo no sabía que mi destino eterno era la condenación del infierno cuando me tocara morir. Nadie me había dicho que había un alma inmortal en este cuerpo de carne. Nadie me había explicado que esa alma tendría la inmortalidad o en el infierno o en el cielo. Y hay millones de personas en el mundo que no lo saben hasta hoy. Así es que los pecados que cometemos sin Cristo y los demonios que se aprovechan del hombre sin Cristo y la mujer sin Cristo tienen una intención, es llevarnos al infierno. Como ven, Cristo hizo el milagro de cerrar, clausurar para siempre las puertas del infierno y abrir para siempre las puertas del cielo para que fuera con Él. Y hay un etcétera, etcétera, que no puedo darles mucho tiempo porque perderíamos el tiempo. ¿Cuál fue la intención de ponerme de ejemplo? Algunos de ustedes se identificaron conmigo. Y esa fue la intención del Señor cuando me puso en mi corazón escribirlo. No hablar de mí, eso es importante a la medida que usted lo crea. No tiene importancia para usted. A menos que lo que yo viví sea algo parecido a lo que usted está viviendo. Entonces, cuando me pongo delante de ustedes para que sepan cómo era antes de Cristo, pretende mi corazón decirles, pero aquí me tienen, 40 años después, sabiendo la verdad de que sin Él estaría perdido. Pero por Él estoy en su presencia todos los días de mi vida, hasta que me lleve con Él. Es lo mismo con usted. Es igual con usted. Es exactamente así como Dios obra. No hay hombre elegido por Él favorito. Todos son sus hijos y sus hijas y para Él todos somos iguales para gloria de su nombre. Entonces, amados hermanos y hermanas, mañana el Señor me permitirá cumplir 80 años de vida, si es su voluntad. Pero hace un poco más de 40 años que habiendo recibido a Cristo en mi corazón, he llegado a comprender perfectamente que no solo fue, es y será mi Salvador por siempre y para siempre, sino que Cristo también es el factor divino que me ha concedido por toda mi vida ser lo que soy.
y recibir de su mano lo que me ha querido dar. Sí, nada he recibido que no provenga de él. Detenemos esa diapositiva un momento. El próximo domingo voy a explicar que el factor que me hizo ser lo que él quería que fuera hasta que me alcanzó su redención en logros, en mi familia, en mi esposa que me eligió y todo lo demás, era él. Cristo ha estado con usted desde antes que usted naciera. Y eso es lo que explicaré el próximo domingo, no hoy. Cuando usted me oye decir eso, se sorprende. No debe sorprenderse. No voy a explicar mucho. En el libro de Efesios capítulo 1, en la epístola a los Efesios capítulo 1, dice claramente que fuimos conocidos y predestinados por Él antes de la fundación del mundo para hacer lo que Él dispuso que fuéramos. Cuando el hombre que me esté oyendo quiere oír un poco más, solo un poco más, y se salva de una enfermedad o se salva de un accidente mortal, es decir, tan grave que usted mira el vehículo o mira lo que pasó y dice, aquí la gente se murió. Pero no. Algunos salen de esos pedazos de vehículo vivos. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho su obra todavía en ellos. Va a perdonarlos primero, va a salvarlos primero. Y cuando hablamos de este ejemplo, usted no se exceptúa, pero tampoco su amigo, tampoco su primo, tampoco su tío, tampoco su familia, tampoco su vecino, tampoco el trabajador que es su compañero. El hombre no sabe que el factor divino que ignoramos hasta que Cristo viene al corazón es Cristo. El factor divino que cuida de que la obra que Dios predestinó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella no va a dejarse de cumplir nunca, jamás, porque el plan que Él concibió para su vida lo cumplirá para la gloria de su nombre, en usted y en los que faltan para que sean salvos. Bendito sea su nombre. Sino que Cristo también es el factor divino que me ha concedido por toda mi vida ser lo que soy y recibir de su mano lo que me ha querido dar. Sí, nada he recibido que no provenga de Él, antes de Cristo y después de Cristo en mi vida personal. Eso es lo que explicaré el domingo entrante. Pero sigamos con lo que está en la pantalla. Pero también he aprendido a través de las Sagradas Escrituras que Cristo hace lo mismo con todos los que le han recibido en su corazón. Así que este mensaje se lo dedico a cada uno de ustedes con toda mi alma en el santo nombre de Jesús. Amén. Le dan un aplauso al Señor por todo lo que hace. Póngase de pie un momentito, hermanos lindos. Voy a leer el texto de paraditos para que podamos continuar predicando sin que se me cansen de ninguna manera. La vida trasciende o con todo lo que anhelan nuestros corazones o trasciende sin lograr lo que anhelan nuestros corazones. Lo digo de nuevo. Si alguien tiene un deseo por cualquier motivo, de cualquier causa, digamos estudiar, graduarse, digamos tener un hogar, digamos tener una familia unida, digamos tener un bien material, digamos lo que fuera, necesitamos saber que Cristo hace la diferencia entre el logro o el no logro. Es tan simple, pero no lo vemos hasta que Cristo nos permite en su palabra revelársenos. Y por eso el tema de la predicación de hoy es el factor divino que la mayoría ignora. ¿Cuál es el factor divino que la mayoría ignora, hermanos lindos?
¿Cómo se llama? Jesús. Y pueden notar que uso la palabra factor divino, porque los que están sin Cristo no saben que Él está haciendo en ellos algo que les permite hacer, pero que anhela, antes de que hagan cualquier cosa, que sean salvos por la eternidad. Eso solo lo hace con su muerte expiatoria. Eso solo lo hace recibiéndolo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero todo lo demás, a veces creemos que lo hacemos nosotros, y no es verdad. Él nos permite hacer lo que nosotros hacemos, y su plan para cada uno se cumplirá. Padre, yo te ruego que mi hermano y mi hermana, a quienes amo y bendigo con todo mi corazón, me pueda permitir tu gracia y tu palabra sagrada afirmarles que lo que están viviendo es porque tú lo has permitido, y que aún les falta por vivir lo que aún no han realizado y que pueden realizar con tu ayuda sin excepción. Y que aún lo que vivieron antes de ser cristianos, tú lo permitiste para que un día comprendiéramos lo que el texto sagrado dice a los que ya somos salvos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora me entrego a ti, Señor, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia inunde mi corazón de fe, y esa fe la transmita a quienes están acá y a los que están mirando u oyendo a través de donde estén en sus hogares. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. El factor divino que la mayoría ignora es que Jesús siempre ha estado con ellos cuando hemos sido predestinados por Dios para ser salvos. Y en Colosenses 1:27 el texto sagrado comienza: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Leamos la última frase, que es... ¿Podemos decirlo juntos? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pueden notar en ese texto que hay a quienes Dios quiso dar a conocer. Es decir, que algunos no quiso Dios dar a conocer. Eso es muy sencillo. ¿Y quiénes fue al que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Bueno, el misterio es que Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne. Dios se hizo Jesús Cristo. Y además de morir por nuestros pecados, vive en todos aquellos que le han confesado como su único y suficiente Salvador. Vive su Espíritu dentro de nosotros. Como ven, es un tesoro, es un diamante que solamente brilla en todo su fulgor cuando alguien entiende lo que Cristo ha hecho. De lo contrario, es un diamante en bruto. Sigue siendo un diamante en potencia. Sigue siendo la materia prima que hace un diamante, que lo hacen los cortes para que brille, pero está en bruto. Y todos los hijos de Dios que aún no tienen el nuevo nacimiento que Él predestinó de antemano, son diamantes en bruto. Y los que ya hemos recibido a Cristo, tenemos la luz de Cristo, brillamos porque Cristo está en nosotros. La primera vez que escuché del factor divino, que la mayoría ignora, fue en los años 70, cuando las drogas comenzaban a ser un problema para los jóvenes. Y había una epidemia de drogadictos en aquellos años. Y los médicos, psiquiatras, psicólogos,
daban un tratamiento de desintoxicación en la medida que la ciencia médica podía disolver en ellos las adicciones que habían adquirido. Y muchos fueron liberados. Conozco personas aún que estuvieron sirviendo en departamentos de la iglesia cristiana dedicados a restablecer a drogadictos mediante lo que descubrieron como el factor que hacía una diferencia entre los drogadictos que reincidían y los drogadictos que una vez sin adicción no reincidían. Los médicos se dieron por enterados de que había algo que no comprendían. ¿Cuál era la diferencia entre unos que volvían a caer de nuevo en la droga y otros que ya no regresaban a la droga más? Y a través de un proceso estadístico de estudios científicos descubrieron un factor divino que no conocían. Y digo divino, aunque ellos no usaron esa palabra. Y le llamaron The Jesus Factor, el factor Jesús. Cuando usaron esa expresión en inglés, Jesus Factor, estaban diciendo, los que no reinciden son cristianos. Es decir, en la terapia de la desintoxicación aparecían pastores, aparecían cristianos, no necesariamente pastores, enseñándoles que había un libertador. Había alguien que había muerto por ellos en la cruz del Calvario y que podía quitarles las cadenas que los esclavizaban con la droga. Y efectivamente, muchos de ellos fueron libres cuando Cristo entró a sus corazones y nacieron de nuevo. Entonces tuvimos el acceso, les hablo de los años 70, de ver una película llamada The Jesus Factor. Y esa película sencillamente indicaba que los hombres que no tenían a Cristo como un fundamento en el corazón, nacidos de nuevo, eran reincidentes, eran crónicos, desintoxicados y vueltos a intoxicarse. Lo habían probado ya con alcohólicos antes de la droga. Y el alcoholismo fue lo que hizo que algunos practicaran lo mismo con la drogadicción. Hablo de practicar el recibir a Cristo para el perdón de pecados y las adicciones que tenían. Y funcionó. Funcionó porque Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la liberación de la cautividad, de cualquier tipo de adicción, de atadura que podamos tener. Y es por ello que conocí y comprendí que el factor Jesús, no siendo yo cristiano, había estudiado en la forma en que se estudia la conducta humana, me enseñaron que había ese factor porque nací de nuevo hasta 1983. Y entonces comprendí que el factor Jesús era poderoso. Y ese factor entonces es Cristo, el hacedor de todo bien para la humanidad. Sea droga, sea alcoholismo, sean vicios, sean todo lo que usted y yo hemos estado atrapados o no en algún momento dado de la vida. ¿Qué significado tiene la palabra factor? Es importante entenderlo. La respuesta resumida es esta: elemento, influencia, poder o circunstancia que contribuye a producir un resultado. Observe, el resultado que produce liberación de la drogadicción, en el ejemplo del Jesus Factor que estoy diciendo. Es un poder que no conocían, pero que es real. Una circunstancia que reciben a Cristo porque alguien los evangelizó. Una influencia, porque el evangelio es poderoso para cuando oímos de la salvación del alma y la drogadicción es liberada. Es un elemento, algo que Dios puso a disposición. Y no hay nadie
como Jesús. Hermanos lindos, si leemos el pasaje completo alrededor de Colosenses 1:27 que estuvimos viendo al comienzo de la prédica, y todavía le añadimos un versículo más que se encuentra en el siguiente capítulo, el capítulo 2, nos encontraremos con la respuesta de cuál es el factor divino que la mayoría de las personas ignora. Pero note bien, ignora, ahí está, pero lo ignoran. Si ahí está y lo ignoran, la iglesia es la que puede hacer que lo conozcan, como en el caso de los drogadictos de los años 70. Como ven, nosotros somos fundamentalmente, Señor, tus piezas, tus elementos que vamos a anunciar la liberación, no solamente de cualquier vicio, de cualquier maldad, de cualquier pecado, sino también la liberación de la muerte eterna, que es exactamente el destino de toda la humanidad condenada por sus propios pecados. Vamos a leer juntos el capítulo para que podamos valorar lo que sucedió con usted y conmigo. Colosenses 1:24 al 29. Voy a ir explicando brevemente lo que requiere explicación. Ahora me gozo en lo que padezco, dice Pablo, por vosotros, y cumplo en mi carne, es decir, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que entender, dejemos el primero, mi hijo lindo, tenemos que entender que Cristo cumplió todo su sufrimiento en la cruz del Calvario. No está diciendo Pablo, yo voy a tomar parte de las aflicciones de Cristo, de ninguna manera, pero sí está diciendo que la iglesia va a sufrir por la causa de Cristo. Cuando usted acepta la humildad de un corazón tan lindo como el que Pablo tenía, él reconoce que sufría persecuciones, apedreamientos, encarcelamiento, azotes, por la causa de Cristo. Y eso es lo que quiere decir, pero se está aplicando a toda la iglesia por los siglos de los siglos hasta hoy. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Cumplidamente es completamente la palabra de Dios, no solamente una parte, sino toda la palabra de Dios que nos regenera y transforma el alma y el espíritu para buscar ser imitadores de Cristo. Ahora dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, nunca antes revelado, sino hasta ese momento en que Pablo estuvo escribiendo y conociendo a Cristo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio de que Dios se haría hombre, algo que jamás el pueblo judío, el pueblo que practicaba el judaísmo, podía creer. Que Dios venga en carne, si nosotros somos pecadores. Pero así fue como el misterio se cumplió. Dios se hizo carne, pero no solamente se hizo carne para morir por nuestros pecados, sino que se hizo carne para que una vez muerto por nuestros pecados, resucitara al tercer día, ascendiera al trono de la gloria, al tercer cielo donde está morando con el Padre desde hace 2000 años. Pero además algo impresionante, el misterio que vendría a ser morada en el cuerpo del hombre o la mujer, que por los siglos de los siglos habrían de confiar en Él, y al recibir el perdón de sus pecados por la salvación que les otorgó su sacrificio en la cruz y la sangre de Cristo lo limpiara de todo pecado, su mismo espíritu entraría dentro de nosotros. Ese es el misterio más grande que Dios nos pudo dar. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nosotros somos gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando digo eso, estamos diciendo que Él es toda gloria del hombre. La gloria de Dios se manifiesta en la virtud del hombre, en lo que el hombre realiza para gloria de Él. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando. Esa palabra tenemos que entenderla, a todo hombre. Note bien
que ningún cristiano quiere quedar bien con ningún hombre, porque lo amonesta. ¿Y qué es amonestar a todo hombre? Le digo, está escrito en un resumen. Le advierte con amor que necesita su salvación. Le advierte con delicadeza que está siendo él principalmente reprendiéndole, culpable de no aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Le amonesta diciéndole que le prevenimos de que no hay otro Salvador, que no hay nadie que salve al alma inmortal del fuego eterno, sino solamente uno. Y ese uno usted lo conoce. Se llama Jesucristo y es Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Por eso dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a quien anunciamos. Entonces, amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, Él la tiene, a fin de presentar perfecto ante Dios en Cristo Jesús a todo hombre. Note la palabra perfecto. No seremos perfectos hasta que Cristo no nos dé un cuerpo de gloria cuando vuelva por su iglesia. Pero dice presentar perfecto. La perfección no es que usted sea perfecto, usted como yo, perfectos. No existe eso. La perfección es que Cristo ante Dios, por su obra en la cruz, Cristo ante Dios, a usted le dio su propio espíritu. A usted le hizo nacer de nuevo. A usted le hizo concederle el privilegio de tener al mismo Salvador del mundo por su espíritu dentro de usted. ¿Y qué es lo que Dios mira en usted? Imperfección si hablamos de carne, imperfección si hablamos de pensamientos, imperfección si hablamos de actuaciones, imperfección si hablamos de lo que puede el hombre hacer que no es exactamente bueno. Pero ¿qué mira Dios? Su imperfección. No, mi hermano lindo, ¿sabe qué ve? Que por medio de Cristo, por su sacrificio, tomando su lugar en la cruz del Calvario, Él le hizo a usted estar perfecto, sin pecado, sin pecado, sin pecado, sin pecado, delante de Dios. No hay otro evangelio más que ese. Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Hermanos, lo que usted es ante Dios completo. Ya será perfeccionado cuando tenga cuerpo de gloria, que eso es otra cosa. Para lo cual, versículo 29 creo que nos toca. También trabajo, luchando según la potencia de Él. Ponga atención. Pablo trabajaba luchando intensamente según la potencia de Cristo en él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero usted me puede decir, a ver, piense un minuto. Y esa potencia que Pablo tuvo fue exclusivamente para Pablo, pastor. ¿De qué potencia está hablando, pastor? De Cristo en Pablo. Ahora levánteme la mano el que tiene a Cristo, por favor, en su corazón. Es la potencia de Dios obrando a través de usted. Cuando la iglesia admite la doctrina que Él nos da, la iglesia se torna como Él quiere, porque la potencia que actuaba en Pablo es la potencia que está en usted. La única diferencia es que Pablo siempre supo que usando esa potencia, es decir, las virtudes de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, el poder del Evangelio, lo que Cristo le daba a él era hacerle completo como cristiano. Mientras que la iglesia en Guatemala y en el mundo entero, en su gran mayoría, no vive para Cristo, sino vive para sí. Pablo vivía para Cristo y no para él. El problema es que no hemos diferenciado
que este mundo nos ofrece y nos ofrece y nos ofrece y nos ofrece. Pero eso no es lo que Dios dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo que Cristo dice, que le amemos a Él. Y por sobre todas las cosas, Él nos dará la victoria. Él nos dará el triunfo. Hermanos lindos, ahora leemos Colosenses 2, 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas. Ahí está, hasta alcanzar. No hemos alcanzado todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pueden humildemente, como lo hago, Señor, ante ti, reconocer que no he conocido el pleno entendimiento que tú quieres que tengamos todos tus hijos y tus hijas del misterio de Dios el Padre y de Cristo en nosotros. El ejemplo formidable, excepcional, no. Ejemplo sí, que pidió que lo imitáramos a él, es Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es la madurez de nuestro corazón cuando descubrimos que todo el potencial está en nosotros. Pero el potencial, debido al pecado, debido a las tentaciones, debido a este mundo, debido a los problemas, a las dificultades, a lo que vivimos todos los días, nos preocupamos más del problema, nos preocupamos más de pagar la casa, de pagar la luz, de pagar lo que el mundo demanda. Y nos entretiene el diablo. Y en vez de buscar, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Y en vez de buscar la realidad de que Dios quiere darnos lo que Él quiere darnos, su amor, su paz, su bondad, benignidad, confianza, fe, templanza, dominio propio, paciencia y todo lo bello, puro y santo, nos entretenemos. Y eso nos hace sufrir. Pero está en nosotros. Y poco a poco, con los años que han transcurrido de mi vida cristiana y la vida cristiana de usted, habrá notado algo, que tiene épocas sublimes, épocas lindas, donde se siente que el Señor le está dando la gracia, la valoración y la dicha de comprender que usted tiene a Cristo y tanto tiene a Cristo que Dios se le muestra. Le hace un milagro, le da una cosa acá, le da otra cosa allá. Y usted dice, Señor, qué lindo eres, maravilloso. Esas épocas todos los hemos vivido. Todas las han vivido. Pero tenemos épocas en las que por algún motivo de nuestra alma, una venganza, un resentimiento, una cólera, una contaminación con el pecado que abunda, entonces no sentimos lo mismo. Y es entonces cuando el diablo se aprovecha. Seguimos siendo hijos, seguimos teniendo el potencial, seguimos teniendo a Cristo en el corazón. Al morir vamos a ir al cielo, pero en esta vida somos desdichados. Esa es la trampa del diablo. Usted le da importancia a lo que no tiene importancia si tan solo deja que el tiempo pase. Déjelo pasar y dígale al Señor, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí, te lo entrego. ¿Y qué pasa cuando usted hace eso? Él se hace cargo. Pero si yo resuelvo el problema por mí mismo, ¿cuándo le doy la oportunidad de que Él lo resuelva como Él quiere para siempre? El cristianismo es una preciosidad grandiosa y de Dios es toda la gloria por habernos dado lo que nos dio. Pero necesitamos entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y así es como dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leer su palabra, estudiar su palabra, asistir a los servicios, estar pendiente de su bondad, mirarlo en lo más pequeño, rechazar lo que no es suyo en lo más pequeño, para que nuestra alma no se contamine. Y lo que ahora nos pareció pequeño, después ya lo vemos grande y nos parece que todavía es pequeño. Y seguimos viendo lo que parece que no entendemos que ya es muy grande y lo vemos como pequeño porque nos acostumbramos.
No es bueno eso. Debemos de huir del pecado, de huir de la maldad, huir de todo aquello que nos puede contristar al Espíritu Santo. Ahora, la expresión del versículo 29 que Pablo dijo, según la potencia de Él, hablando de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí, es una referencia explícita de Cristo morando en su corazón. Es exactamente lo que está diciendo. Es la potencia de Cristo en mí. Por lo tanto, vuelve a decírnoslo otra vez para que nadie dude de que no fue Pablo el favorito de Dios. Pablo fue el que se dejó usar, cediéndole al Señor lo que tenía que cederle, su voluntad, su ego, sus propósitos que el mundo le ofrecía, riquezas, vanidades, fama, todo lo que el mundo ofrece nos limita a entender lo que Dios está ofreciéndonos, sin que nos falte nada en el mundo. Nada nos va a faltar, nada. Tenemos un Padre que es el dueño de todo. Él no va a permitirle a usted que pase problemas. Solamente confíe en Él. Confíe en Él, hermano lindo, confíe en Él. Miren cómo lo dice en Efesios 1:19, reiterado. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quienes. Otra vez, ¿con quiénes? Nosotros, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Ahí lo tiene. No es Pablo, no es el único. Es todos nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza en nosotros. Hermanos lindos, el hombre que está oyéndome, la mujer que está oyéndome, está oyendo a Dios diciéndole, tienes todo, ya, no necesitas más, solo cultiva lo que tienes, cultívalo. Hermanos lindos, tenemos en la casita florecitas, tenemos plantitas. Si no las cultivamos y las cuidamos, se marchitan, se mueren, se arruinan. Pero si las cuidamos, las abonamos, las regamos, florecen. En nosotros está Él, está el Señor. Y lo que Él anhela es darnos bendición, alegría, contentamiento, dicha, felicidad, complacencia, compartir lo bello, puro, santo, recto, honesto, digno que todo hombre y mujer pueden darle a otros. Pero a veces el diablo es tan astuto, el Señor te reprenda, Satanás, que nos distrae. Segunda vez que uso la palabra, nos distrae. Y cuando nos distrae, ponemos atención a lo que no debemos de prestar atención. Y no se sienta culpable porque le está hablando a uno que ha sido culpable. Yo he hecho lo mismo. En 40 años de cristianismo, no le quepa duda que he hecho lo mismo. Pero ha sido un desperdicio. He perdido el tiempo. He estado en las épocas que dije anteriormente extraordinarias de comunión con Él. Cuando Él me ha hablado en las noches, en la madrugada, en el camino, me habla cuando voy manejando, es verdad. Y cuando no lo siento, cuando no lo oigo, cuando lo anhelo, cuando lo deseo y no lo percibo. He estado en ambos extremos. ¿Saben por qué dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel? Porque Él está esperando que volvamos de nuevo a tener comunión con Él. En Efesios 3:20 vuelve a reiterarlo. ¿Qué dice ahora? Y aquel, Cristo Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nótelo bien, ponga atención, hermano lindo. Hay un poder que no está actuando en nosotros. Si lee el texto con cuidado,
Ahí tiene una fórmula. De Cristo es el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo agregaría o necesitamos. No forzo el texto, no estoy forzando el texto. Ahí está. Pero dice además, para que usted lo perciba y se fortalezca su fe, que según el poder que actúa o no actúa en nosotros, no que no lo tenga, lo tiene, pero no está actuando en muchos. Pero cuando nosotros permitimos que actúe, se deriva de la santidad, se deriva de mantenernos en comunión con Él, se deriva de la rectitud de nuestros actos, se deriva de las palabras que usamos en toda elocuencia de día o de noche, se deriva de los pensamientos que tenemos, que permiten o no el desarrollo pleno de la santidad del que está en nosotros para que el potencial que está adormecido se levante. Somos responsables de lo que vemos, somos responsables de lo que oímos, somos responsables de lo que hacemos, somos responsables nosotros mismos. Él solo está esperando que nosotros digamos: Señor, por amor a tu nombre, no quiero más de esto. Señor, ayúdame, no puedo, me han engañado los demonios, me han engañado los del mundo, me han engañado mi carne, me han engañado los que practican lo que no se debe. Cualquier expresión que usted use solo significa: tienes todo, ya no tienes más que esperar porque estoy en ti. Estoy en ti. Y si estoy en ti, la pregunta es: ¿qué más quieres? No puedo morir otra vez por tus pecados. Ya morí una sola vez y es para siempre que te perdoné los presentes, pasados y los futuros pecados. He hecho morada en ti. Vive mi espíritu en ti. Te engendró mi Padre. Dice el texto de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Engendrados por Él, no por hombre. Moro en ti. Entonces, lo que necesitas es solamente obediencia. Solo es obediencia. Yo sé que tu carne no quiere. Yo sé que tu ego le gusta decir yo. Ay, Dios. Yo ya sé lo que te gusta. Te gusta que te sonrían, te gusta que te digan que eres lindo, que eres bonito, te gusta el abrazo, el aplauso. Pero yo estoy ahí, en ti. ¿Qué es lo que debes de hacer? Lo que debes de hacer, hijo mío, hija mía, es saber que tengo todo lo que tú necesitas disponible para darte. No necesitas buscar a este o al otro o a aquel. ¿Por qué? Porque no has comprendido que nada puede recibir el hombre si yo no se lo doy desde el cielo. Interpreté el pasaje. Por eso, hermanos lindos, el apóstol Pablo es un ejemplo y un modelo de vida y me inspiró desde que lo leí por primera vez siendo recién convertido hace ya más de 40 años. En 1 Corintios 15:10 dijo así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, hablando el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Gracia es favor inmerecido, es algo que no merecemos, que Dios nos da. Pero agrega: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder de su presencia, del Espíritu Santo, el poder de su fuerza. Sino también en el pasaje, en la Escritura, está diciendo: Pedro trabajó mucho. Sí, Felipe fue igual. Sí, Juan también. Sí, pero yo he trabajado más que todos ellos.
Sí, lo está diciendo. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los otros 11 apóstoles o 12, cuando ya estuvo Matías, no eran dignos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que aquellos que anduvieron con Cristo y lo conocieron, sabían todo lo que de Cristo, pero nunca mataron a ningún hombre. Pablo mató a todos los que pudo, cristianos. Está diciendo que él estaba condenado al infierno. Está diciendo que era el más perverso de los hombres. Está diciendo que él está tan agradecido que trabajaba mucho más que los muchos que trabajaban para Cristo. Al que más se le ha perdonado, más, hermanos lindos, tiene el corazón agradecido para decirle a Dios gracias. Y Pablo fue perdonado de todo lo que hizo y trabajó. Cuando leo esas palabras, Señor, toda mi vida he sido agradecido contigo. Si algo ha hecho Dios en mi vida y en su vida, la misma historia, es responder a su esfuerzo. Lo voy a decir de nuevo, responder a su esfuerzo. Hablo de usted, mi hermana linda, hablo de usted, mi hermano lindo. ¿Será que por el hecho de que fui nacido de nuevo a los 40 años, el Señor me permitió entender y valorar como nadie, por todos los pecados y todas las acciones y todos los lugares a donde antes pertenecí, que eran diabólicos y estaba condenado al infierno? Que cuando Él me revela la realidad de que Cristo es el único Salvador del mundo y el único que puede cambiar la vida por la eternidad y darme el cielo por heredad, me la dio a los 40 años de vida. Y podía hacer un registro de todo aquello que fui, que no soy más desde que nací de nuevo y renuncié a todo el 9 de junio. El 9 de junio, sí, de 1983. ¿Será que por eso amo el trabajo para la obra? ¿Será que por eso me gusta tanto el hombre que me dice, hermano, estoy cansado, me he esforzado, pero dígame, ¿qué más puedo hacer? ¡Wow, qué lindo! Pero algunos, el pastor anda buscando quien ayude a hacer un evangelismo individual y que vayan a buscar a alguno que pueda necesitar y no lo hacemos. Entonces, hermanos, es porque no nos hemos dado cuenta del significado que tiene para Dios que usted sea su instrumento. No porque va a salvar a alguien. Eso es muy lindo, es la razón de por qué va a alguien. No, es que Dios tiene la bendita posición de decirle, hijo, yo no voy a enviar ángeles. Tú vas a ir. Yo no voy a ir personalmente. Tú vas a ir. Y le vas a decir a todos los hombres y mujeres que puedas, que tienen un pecado que tiene que ser perdonado. El pecado con el que nacieron y los pecados que cometieron, que es el pecado completo por todos los pecados cometidos, para ser perdonados. Con solo una fe. Cristo murió por ustedes. Cristo murió por nosotros. Cuando eso llega a suceder, el milagro se hace realidad. Y el hombre y la mujer, que somos ahora los que aquí estamos reunidos, cambian para siempre aquí en la tierra y para siempre por la eternidad. Es pues, hermanos lindos, necesario que notemos que lo que tenemos como la unión espiritual con Cristo es de carácter doble. Primero, incluye a todos los creyentes que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice, y fuimos participantes de la naturaleza divina. Sí. Dios lo hizo participante de su presencia en usted. Y que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, somos la iglesia que Él utiliza para bendecir a otros. Según 1 Corintios 12:27, somos el cuerpo de Cristo y cada uno en particular para servirle a Él. Este es el milagroso vínculo que nos permite relacionarnos con Dios
por medio de Cristo y que nos ayuda a entender su palabra, cuyo propósito es que crezcamos en gracia y que demos muchos frutos por el Espíritu Santo que también está en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 al 23. Y lo segundo, Cristo es el misterio supremo de Dios que fue revelado a los hombres, que somos reconocidos como cristianos. Los cristianos somos los únicos que tenemos al Salvador dentro de nosotros. Los que siguen religiones no tienen a ningún hombre fundador de religiones dentro de ellos. Los que seguimos a Cristo tendremos a Cristo dentro de nosotros, lo cual es un milagro. La intención de Dios expresada por el apóstol Pablo es que podamos comprender toda la plenitud del significado de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, no solo en la vida futura y eterna, sino mientras estamos en este planeta tal y como está escrito. Y aquí vuelvo al versículo original, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Leamos la frase final, que es Cristo en nosotros. Estamos en Colosenses 1:27. Parece que no lo tenemos. Ahí está. Ok, lo leemos todos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora en voz alta, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi corazón está profundamente agradecido. Hermanos lindos, pasarán muchos años, ya llevamos mucho tiempo en Cristo comparado a muchos de ustedes. Pero hay algo que nunca dejo de entender, de agradecer, porque no puedo entender cómo Dios lo hizo. Solamente cuando me acuerdo de lo que Pablo dijo, de que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y sea así, que todo el potencial existe. No hay nada que agregar excepto nuestra disposición. De parte de Dios estamos completos. De parte nuestra necesitamos hacer lo mínimo para darle la ocasión de que Él haga en nosotros lo que quiere hacer. Hermanos lindos, con todo lo que hemos dicho en esta hora preciosa, podemos entender el significado que tiene la invitación que hice al comienzo de la predicación. El próximo domingo, traiga a alguien que quiera escuchar cómo el Señor puede ayudarlo a que de donde quiera que Él se encuentre reconozca el milagro que ha vivido en su vida desde que nació y aún antes de que naciera. Tengo en mis manos las hojas donde escribí lo que esta madrugada recibí del Señor. Y estoy profundamente agradecido de mostrarlas. Lo puse en mi agenda primero y en la madrugada pude escribirlo en estas hojas para ordenar los pensamientos. Si el hombre supiera, si la mujer supiera cuánto Dios lo ama, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no tendríamos sufrimiento excesivo, exacerbado por la maldad del alma humana, corrompida por el pecado, influenciada por la perversión que Satanás y sus demonios hacen sobre la vida humana. Pero una iglesia como la que Dios nos permite hoy en la faz de la tierra está resistiendo la opresión del maligno, resistiendo la intensidad de la fuerza con la que viene en contra de la gente, en contra de las almas, todo lo que existe alrededor de este mundo. Han pasado 40 años
y he visto tanta maldad como nunca imaginé. Y de acuerdo con la verdad, esto va a acrecentarse. Por lo tanto, hermanos lindos, siéntanse dichosos, muy agradecidos, porque a pesar de lo que quieran hacernos, no podrán, a menos que Dios lo permita. Cuando uno entiende que no está solo, que Cristo tiene en nosotros su presencia y que sus planes se van a cumplir indefectiblemente, no tiene temor a nada. Y cuando no tenemos temor a nada, somos adecuadamente suficientes en Cristo para ayudar a los demás. Recuerden que el valor de su vida es muy grande. Mientras tenga cuerpo y aliento de vida, úselo. Pero no solo para la realización de un sueño temporal digno, cualquiera que sea su intención. Úselo también para que otros puedan entender que antes de que nacieran, Cristo fue dado a ellos para cuando llegue el momento de que lo reciban en su corazón y puedan ser salvos. Porque ningún hombre que haya sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo está viviendo algo ajeno a lo que realmente Dios anhela que un día alcance, sino que lo está preparando en medio de sus fracasos, en medio de sus luchas, en medio de sus pecados, en medio de su maldad. Lo está preparando para que reciba el perdón, la salvación y la vida eterna, en medio de sus logros, en medio de sus éxitos, en medio de sus triunfos, que al final no le satisfacen como él suponía su alma. Lo está esperando para que Cristo sea el todo de su vida. Con todo mi amor, hermanos lindos, los invito a que conserven esa fe. Dios los escogió. Dios los llamó. Ustedes son sus hijos. Y permaneciendo en Él, sirvamos a otros. ¿Quién anunciará el Evangelio? Sino los que tenemos a Cristo en el corazón. Voy a hacer un llamado final y siempre lo haré, Padre bueno, contigo en tu presencia. Si algún hombre hubiera acá en la iglesia, alguna mujercita que no tiene a Cristo, una oración que haré, si la piensa y la hace con el corazón, hará toda una diferencia. Y si alguien en casita está oyendo y está oyendo y está oyendo y ahora entiende que es por usted que hacemos la oración también, la haré con toda mi alma. Jesús, diga conmigo, Jesús, sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón. He hecho muchas cosas malas y tengo temor de que un día no vaya contigo al cielo. Quiero pedirte que me perdones mis pecados. Pedirte que hoy me permitas reconocer a Jesucristo como el único Salvador del mundo, mi Salvador, que murió por mí en la cruz del Calvario. Y hoy reciba por su obra en la cruz el perdón de mis pecados, la salvación, y me des de tu Espíritu para vida eterna. Jesús, tú eres el único Salvador del mundo. En ti tengo toda mi esperanza. Perdóname, sálvame. Gracias te doy, porque después de morir por mí, resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios el Padre, mi Padre, intercediendo por mí, para que en esta hora pueda recibir la salvación que prometiste a todos los que en ti confían. Lo hago con toda mi alma y con todo mi corazón, necesitado como estoy.
de ese perdón y de esa salvación que solo tú, Jesucristo, me puedes dar. Y en tu nombre he orado con toda mi alma. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.